Tradición que nos invita a pensar hoy la historia argentina del 10 de noviembre se remonta y se debe a José Hernández, el autor del Martín Fierro, dos poemarios clásicos de 1872 y 1879. Es un clásico en el sentido de su vigencia desde fines del siglo XIX hasta el presente, y es un libro que consagra una gran trayectoria de la historia argentina, de la cual se pueden dar cuenta varios tópicos. Por ejemplo, la cuestión de el gaucho, ¿no? Como una figura, de la perspectiva de Hernández, como un gaucho derrotado, la idea del gaucho como el fugitivo, lo que está por fuera de la ley, lo que está por fuera de la norma, ¿no? De esa sociedad que se está estableciendo. Por lo tanto, se encuentra marginal. El gaucho viene a ser, en la figura de esta literatura del Martín Fierro, aquel que, si no podía justificar a través de la papeleta de Conchavo que trabajaba en una pequeña propiedad de estancias, o que no era particularmente estanciero, debía ir a la frontera. Era un espacio totalmente indeseable, porque la frontera era ese lugar donde se distinguía, entre comillas, lo civilizado, bien, la idea de lo blanco, de la ciudadanía, de lo ilustrado, contra la barbarie, aquello que acentuó bastante Sarmiento con el Facundo. Eh, por lo tanto, la barbarie justamente vendría a ser la negritud, la cuestión de lo indígena, en términos peyorativos. Ahora bien, por otra parte, esta literatura gauchesca a su vez está acompañada ya desde su introducción, ¿no? con una pena extraordinaria, dice el Martín Fierro, y que puede aliviar esa pena extraordinaria a través del canto, a través de melodías, del acompañamiento de algún instrumento como la guitarra. Ahí tenemos el primer folclore que va a dar la particularidad de lo argentino, ¿bien? Porque si la tradición se caracteriza por algo en su etimología, es precisamente del latín, ¿no? De la antigua Roma, traditere, que viene a decir transmisión, la idea de poder compartir algo, divulgar un saber, una costumbre, un rito, una práctica, y a partir de ahí en el Martín Fierro podemos extraer desde el mate, las pulperías, el rol de la ley, ¿no? Del juez de paz, la idea de una figura del macho, ¿no? Entre comillas, digo, del macho, el hombre del campo, ¿no? De las peleas, ¿no? Con facas, con cuchillos, los asados. Bueno, seguramente se pueden desarrollar muchas más análisis, solamente aquí a modo de invitación. Y por otro lado, cuando uno piensa la tradición como transmisión, es la creación de subjetividades. Y acá podríamos meter a Michel Foucault, un filósofo francés, esta idea de un sujeto sujetado a normas, a reglas, a costumbres, a un lenguaje que nos condiciona, que nos permite una libertad de expresión, pero de la que estamos envueltos en un cierto léxico, en un diccionario de palabras para nombrar a las cosas, ¿no? A los objetos, solamente por mencionar un ejemplo. Eh, Otra subjetividad de la que podemos estar atados o sumergidos como un ancla, si somos barqueros, puede ser incluso, por ejemplo, a ritos, normas familiares, la idea de una especie de ética, lo que está bien y lo que está mal, lo que yo soy o lo que yo debo ser, a las aspiraciones, a los sueños, ¿no? De ahí, particularmente, lo podemos pensar en la sociedad argentina a través de tres grandes instituciones desde el siglo XIX que han sido y son hasta ahora, con ciertas resignificaciones: la Iglesia, formidable, ya parte incluso desde el amor, ¿no? La conformación de cómo debe ser el amor, entre quiénes, la idea de los sacramentos, uno de ellos el matrimonio, el catecismo, muchos más que descuellan.
Una segunda institución, la familia, ¿no? Es un orden justamente del ámbito privado, donde también se inmiscuye y está presente el Estado. Y una tercera, la escuela, con la formación y legitimación de determinados saberes. Cuando digo legitimación, hay que saber determinada historia, determinada geografía, biología. Hay un saber aceptable, reconocido, avalado. Y por otro lado, lo que no se ve en la superficie o lo que ha quedado por fuera de la legitimación es un saber popular que ha quedado descalificado, no aceptado, que está por fuera de la norma. Bien, esas son las tres cuestiones que me interesan pensar en la tradición brevemente para compartir mediante las plataformas digitales cómo esta serie de costumbres, de ritos, de prácticas sociales crean subjetividades. Yo acá mencioné una que es como una especie de ancla, pero también una urdimbre, ¿no? Una especie de tejido comunitario, colectivo, que lo que permite justamente es una especie de superación, quizás de una lógica moderna, esa idea, entre comillas, del progreso, ¿no? Bernardo de Chartreux, un filósofo francés, decía que somos enanos en hombros de gigantes, porque estamos precedidos por culturas anteriores que han permitido, a partir de la evaluación y experimentación de saberes, técnicas, desarrollos tecnológicos, la ciencia, permitirnos ver un más allá, un horizonte que antes, en el pasado, no se podía, cuyos enanos en hombros de gigantes ahora podemos. Eso se debe a una cultura anterior, a una generación anterior. Yo pienso, y ahora brevemente, si algún enano se quisiera bajar de ese hombro de gigante, se encontraría como un salmón a contracorriente de la tradición. Bien, porque si la tradición tiene algo que quiere es orden, repetición, incólume, impoluto, algo que no quiere morir, y por lo tanto si el enano se baja, se tiene que resignificar, o en todo caso ese enano está yendo contra la corriente a la idea de una adaptación, una transformación, una revolución. Y es lo que pasa, ¿no? Cuando toda tradición, antes de que llegue a morir, debe resignificarse. O en todo caso, cada generación la va apropiándose. Podemos pensar desde el tango, el rock, eh, la estética, ¿no? De la vestimenta, el lenguaje, cómo tiene su dinámica desde fines del siglo XIX, cuando uno lee el Martín Fierro, que nos puede parecer hoy una literatura, un diálogo por ahí lejano, marca también una cuestión epocal, incluso ahora en el siglo XXI, con el lenguaje inclusivo, que está genial para pensar esa frontera, ¿no? Del lenguaje desde el campo cultural al campo político. Algo que detestaba bastante Beatriz Arlo, pero que está buenísimo pensarlo y reflexionarlo, ¿no? La necesidad de los cambios en el lenguaje, que pueden venir de diferentes dimensiones de la sociedad como fruto de demanda. En todo caso, la tradición viene a ser para mí entonces, más allá de la transmisión, esta idea de urdimbre o un ancla, pero que en todo caso necesita justamente de la comunidad, de lo colectivo. No se puede pensar la tradición a secas, un individuo, un hombre, una mujer, en un archipiélago, en una isla. Justamente, y aquí menciono también a Borges, interesantísimo, que dice, la cultura, podríamos decir la tradición, nace a partir justamente del diálogo, a partir de un otro. Y ahí tenemos esa especie de herencia, una herencia simbólica, material, ¿no? Como puede ser compartir un mate. Erich Hobsbawm tiene un libro formidable, La invención de la tradición, la necesidad que tienen los estados nacionales de desarrollar, inventar tradiciones, costumbres, para esa conexión entre un pasado y un presente, en ese diálogo. Y si tiene éxito esa tradición, como puede ser el tango, por ejemplo, el desarrollo del mate,
Yo diría que es necesario que se borre, si es una especie de moneda, se trate de borrar la fecha de su origen, de su nacimiento, para darle la épica de una inmortalidad, la máscara de lo ahistórico, algo de que siempre estuvo presente. Bien, ese es el funcionamiento de la tradición, dar esa apariencia de que siempre estuvo y siempre estará.